Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor, que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy con la lección número 7, la Iglesia invisible, altamente visible. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy en día se escucha decir a muchos mal llamados cristianos que no importa la iglesia donde te congregues porque Cristo no viene por una iglesia, sino por sus elegidos. Algunos más se atreven a decir que la iglesia no existe, que Cristo no quiso fundar una iglesia, sino que cada uno de nosotros puede creer en Cristo, aceptarlo como su Señor y Salvador y vivir según sus enseñanzas sin pertenecer a ningún grupo porque Cristo no fundó ninguna iglesia. Todo esto lo hacen porque no pueden comprobar que ellos provienen desde los apóstoles, cosa que sí puede comprobar la Santa Iglesia Católica. Así que para que la sucesión apostólica no tenga validez, argumentan que la iglesia es invisible. Así no tienen por qué tener jerarquía ni sucesión, sino que cada uno puede ser iglesia, cada quien puede ser la iglesia que ellos quieran. Pero en la Biblia encontramos abundante testimonio de la visibilidad de la iglesia. Una iglesia tan visible que se encuentra en la Biblia cuando uno la estudia a profundidad, cuando uno penetra en la Biblia, se encuentra con esta iglesia que es apostólica, que tiene autoridad, que es infalible, que tiene una unidad completa, que respeta la tradición, que está bajo la primacía del apóstol Pedro, que es perpetua y que nunca se va a acabar, que tiene una jerarquía y unos niveles dentro de la misma iglesia. Es así entonces que uno llega a la conclusión de que la iglesia no solo no es invisible, sino que es altamente visible. Y eso lo vamos a comprobar hoy a través de este estudio de las citas bíblicas. En primer lugar, vamos a decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es su cuerpo, del cual Él es la cabeza. Efesios capítulo 1, 22-23, Efesios 1, 22-23 dice: sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Palabra de Dios. Y en Colosenses 1:18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Palabra de Dios. En estas tres citas bíblicas del apóstol San Pablo, Pablo nos muestra que Cristo es la cabeza del cuerpo y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, un cuerpo visible, porque Cristo no es invisible. Cristo no es que no exista, Cristo realmente está entre nosotros y existe como tal, por lo tanto la iglesia existe, pero el cuerpo visible, la parte visible de Cristo es la iglesia en nuestra tierra, es la iglesia que Cristo ha dejado en esta tierra. En segundo lugar, vamos a decir que la iglesia visible se ha expandido por toda la tierra, como una iglesia que no se ve, que no es visible, que no existe, se va a expandir. Eso es imposible. Para expandirse, para llegar hacia todos los rincones de la tierra, la iglesia tiene que existir, la iglesia tiene que verse, la iglesia tiene que palparse como tal. Este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, existió en los primeros y existirá hasta los finales de los días, ha crecido por toda la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41, Hechos 2:41 dice que después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Pedro se levanta, predica, exhorta, corrige y cuando la gente se da cuenta, se bautizan y ese día se unen 3,000 personas. 3,000 personas, ¿a qué se van a unir si la iglesia no es visible? Es que la iglesia sí es visible, se nota, por eso se unieron estas 3,000 personas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 14, Hechos 5:14 dice que cada vez era mayor el número de creyentes que se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo esta iglesia va a ser invisible si dice que cada vez era mayor el número? Para poder contarlo tiene que verse, tiene que existir. La iglesia de Cristo es altamente visible. También
esta iglesia que se multiplicaba y que iba creciendo en números, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 6 verso 1, Hechos de los Apóstoles capítulo 6 verso 1 dice: por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Palabra de Dios. Ya no solo habían judíos, ya no solo habían hebreos, sino que ahora habían griegos, que son los helenistas. Ahora la iglesia se había regado y se podía contar ya no solo en Jerusalén, sino que iba creciendo comúnmente. Incluso muchos sacerdotes de la antigua alianza, sacerdotes del pacto de Moisés, creían en la palabra de Dios, creían en el mensaje del Señor y se unían a la iglesia de Cristo, se adherían a la iglesia de Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 7, Hechos 6, 7 nos dice que la palabra de Dios iba creciendo y el número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. Incluso una gran multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Palabra de Dios. Ya nos dice Hechos de los Apóstoles que la iglesia iba creciendo, se iba extendiendo, iba expandiéndose hacia muchos lugares. Esta iglesia era visible y se notaba en las comunidades. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 31, Hechos 9, 31, que por aquel entonces las iglesias gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, pues crecían y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Y en Hechos de los Apóstoles 16:5, Hechos 16:5 dice: las iglesias se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Palabra de Dios. Estas dos citas bíblicas nos dicen que la iglesia ya no solo era un grupito, sino que eran las iglesias, un montón de comunidades que existían en Jerusalén, en Judea, en Galilea, en Samaria y en muchos otros lugares donde la paz del Señor reinaba, porque este cuerpo era visible, porque la iglesia se miraba. ¿Cómo van a saber que existe una iglesia en Judea, otra en Galilea, otra en Samaria, si no se ve, si no existe? Es que la iglesia es altamente visible, por eso es que se expandía y por eso es que se regaba. Ahora bien, esta iglesia que se ve, que existe desde el principio, tiene una autoridad que viene desde el mismo Cristo. Cristo había sido enviado por el Padre Celestial a la tierra para salvar a toda la humanidad y él poseía toda autoridad en cielo y tierra. San Juan, capítulo 12, verso 49, Juan 12, 49 dice la palabra de Dios: porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Palabra de Dios. Y Mateo 28, 18, Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Palabra de Dios. ¿Qué dicen estos dos versos? Que Jesús poseía todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Jesús tenía toda la autoridad, por eso expulsaba demonios, por eso sanaba enfermos, por eso curaba leprosos, hasta resucitaba a muertos, calmaba el viento y el mar con una sola palabra, porque él tenía la autoridad y tenía el poder de hacerlo, porque había descendido directamente del Padre. Esta autoridad que tenía Jesús, esta autoridad que Jesús había traído del cielo, se la dejó a sus apóstoles. A esa pequeña iglesia primera que creció con él, le dejó la autoridad de sus apóstoles. San Juan, capítulo 15, verso 15, Juan 15, 15 dice: no os llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Palabra de Dios. Y en Mateo 28, del 19 al 20, Mateo 28, del 19 al 20 dice: id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día, hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Y en San Juan 20, 21, Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Palabra de Dios. Estos tres versículos nos muestran que la autoridad que Cristo traía del cielo, que la autoridad que Cristo traía del Padre, no solamente la tenía él, sino que se las dejó a sus sucesores, se las dejó a sus apóstoles, se la dejó a la primera iglesia, aquella iglesia que había crecido con el Señor, y esta iglesia estaba de la mano del Señor.
¿Por qué? Porque esta iglesia no solamente tenía ese poder simplemente de decir, vaya, como yo estoy aquí, ustedes también lo pueden hacer, no, sino que le dejó, ustedes tienen esta facultad para lo que aten en la tierra, quedará atado en el cielo, decía Mateo 18:18. Y no solo eso, sino que también tienen la autoridad y el poder para perdonar pecados, porque Jesús así lo dijo. San Juan capítulo 17, en el verso 18, San Juan 17:18 dice, como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. San Juan 20, del 22 al 23. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? Ustedes tienen la autoridad de perdonar pecados. Tienen la autoridad de absolver de sus faltas. ¿Por qué? Porque como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Vayan. Ustedes quedan con esa autoridad. Pero había una figura, Pedro, el apóstol Pedro, que era el representante máximo de los apóstoles, que era el que estaba por encima de los apóstoles y que era el que guía a la iglesia y el encargado de apacentar a las ovejas y de cuidar a los corderos del Señor. San Juan, capítulo 21, del 15 al 17, Juan 21, del 15 al 17 dice, después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Cristo le deja a Pedro directamente, a Simón Pedro, la autoridad para que sea él el que gobierne a la iglesia, el que dirija a la iglesia, el que apaciente el rebaño del Señor, el que apaciente a las corderas, el que cuide, el que enseñe, el que proteja a esta iglesia que es de Cristo hasta que Él venga nuevamente a traer a esta iglesia gloriosa del Señor. Por eso Pedro, aceptando la autoridad que Cristo le había dejado en el concilio de Jerusalén, después de que estaban preocupados porque les decimos esto, no les decimos aquellos, y si lo cumplen y si no lo cumplen, Pedro se levanta y pronuncia unas palabras y toda la comunidad se sienta y guarda silencio porque habla el que Cristo dejó como autoridad suprema. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, en el verso 7, Hechos 15:7 dice, después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros, para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Palabra de Dios. Que dice Pedro, yo tengo la autoridad que Cristo dejó en mí, para que vosotros crean y para que les anuncien la buena nueva. Cristo dejó la autoridad en Pedro y Pedro ejerce su autoridad como apóstol del Señor, como encargado del rebaño del Señor y quiere darle a conocer ciertas cosas. Esto que se habló en el concilio, todo esto que Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles y los sacerdotes tomaron en cuenta y decidieron en el concilio, se escribió en cartas. Y estas cartas después San Pablo las iba llevando de comunidad en comunidad donde existía la iglesia del Señor para que las leyeran, para que las estudiaran y para que las cumplieran. ¿Por qué? Porque venían de los apóstoles, porque provenían del apóstol Pedro, porque venían con la autoridad apostólica dejada por el mismo Cristo sobre los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en el verso del 4 al 5 dice Hechos 16, 4 al 5. Conforme iban pasando por las ciudades, informaban a los creyentes de las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén con el propósito de que las cumpliesen. Las iglesias se afirmaban en la fe y crecían en número día en día. Palabra de Dios. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? Que no solamente Pablo había escuchado a los apóstoles, la autoridad que él traía, sino que iba llevando las cartas para que las comunidades también escucharan la autoridad de los apóstoles y cumplieran lo que los apóstoles les habían mandado a decir. Pablo no solo eso, sino que él dice que él mismo, junto con Pablo, Silvano y Timoteo, son apóstoles de Cristo, provienen con la autoridad que Cristo les ha dejado. Primera Tesalonicenses, capítulo 2,
del 3 al 4 y 7, 1 Tesalonicenses 2, del 3 al 4 y 7, nos dice: nuestra palabra no está basada en el error, ni en intenciones dudosas, sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiaros el Evangelio, así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestras intenciones. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, no mostramos amables con vosotros, como una madre cuida con cariño de sus hijos. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo, Silvano y Timoteo? Nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo. Ahora bien, Pablo, Silvano y Timoteo no eran del grupo de los 12. ¿Cómo es que entonces son apóstoles de Cristo? Sencillo. En la iglesia existe algo que se llama sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. En Gálatas, Pablo dice que después de 14 años subió a Jerusalén y estos apóstoles, Santiago, Juan y Pedro, al no darse cuenta que existía nada raro, sino que Pablo hablaba palabras de Dios, estrecharon las manos, le impusieron las manos y lo enviaron para que él fuera a los paganos y Pedro se quedara con los que habían sido circuncisos. Pablo, al haber recibido esta sucesión, Pablo ordena a Timoteo, a través de la imposición de mis manos, le va a decir en 1 de Timoteo, y Timoteo a su vez ordena a muchos más en Éfeso. Pablo también ordena a Tito y lo deja en Creta, y Tito ordena a muchos más en Creta, y así las iglesias se van extendiendo hasta llegar a nuestros días, porque existe una sucesión apostólica que hace que la autoridad que Cristo le dejó a Pedro y a los demás apóstoles pase de generación en generación hasta nuestros días y no pierda la secuencia, porque Cristo está en la iglesia y porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Por esto es que la iglesia, cuarto punto, esta iglesia es perpetua, nunca se va a acabar. Esta iglesia jamás va a dejar de existir. Lucas capítulo 1 del 32 al 33, Lucas capítulo 1 del 32 al 33 dice la palabra de Dios. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Que dice, Jesús tiene un reino, y ese reino nunca tendrá fin, no se acabará jamás. Por eso Jesús, seguro de que su reino nunca se iba a acabar, en Mateo 16:18 dijo, Mateo 16:18, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra del Señor. La iglesia de Cristo no se puede acabar. La iglesia de Cristo nunca se va a sacar y es altamente visible porque el Señor está con él, porque el Señor nunca la ha abandonado. Jesús envió su Espíritu Santo para que acompañe a la iglesia, para que cuide a la iglesia, para que guíe a la iglesia hacia la verdad, para que asista a la iglesia en su tarea de salvación. San Juan capítulo 14 verso 16. San Juan 14:16 dice, y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté siempre con vosotros. Palabra de Dios. Y en Mateo 28:20 dice, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y estad seguro que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Por esto es que nosotros decimos que la iglesia es perpetua, no se puede acabar porque tiene el auxilio del Espíritu Santo. Muchos dicen que la iglesia se corrompió y se acabó y ahora basta creer en Cristo en el corazón. Eso es imposible porque Cristo dijo que el Espíritu Santo iba a estar en la iglesia y el Espíritu Santo no procede del error. Y Cristo mismo estará con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, la iglesia no se puede acabar. Si la iglesia se acaba, es que ya existió el fin del mundo. Pero eso no ha pasado. La iglesia sigue todavía en pie de lucha. Por eso es que esta iglesia que Cristo fundó no solo es visible, sino que también tiene una estructura. Mateo capítulo 18, verso 17, Mateo 18:17, Jesús mismo dijo que si había algún problema, resuélvanlo en privado. Pero si no hace caso, que se llamen a 2 o 3 testigos. Y si no hace caso a los testigos, entonces Mateo 18:17 dice, si le desoye a ellos, díselo a la iglesia. Y si también desoye a la iglesia, considéralo como al pagano y al publicano. ¿Qué dice Cristo? Los asuntos mejor llévaselos a la iglesia. Que sea la iglesia la que decida qué hacer. Que sea la iglesia la que tome la decisión de qué hacer con esta persona. ¿Cómo lo voy a llevar a la iglesia si la iglesia es invisible? No es posible llevarlo a la iglesia si la iglesia es invisible.
Pero como la iglesia sí es visible, hay que llevarlo a la iglesia. Por eso Pablo decía que esta iglesia que es visible es fundamento y columna de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Primera de Timoteo 3:15, Pablo dice: pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios. La iglesia no solamente es visible, sino que en ella encontramos la verdad. Y el que quiera conocer la verdad tiene que conocer a la iglesia. El que quiera estar bien fundamentado en las cosas de Dios tiene que estar en la iglesia que proviene de los apóstoles. Por eso es que Pablo dice que en esta iglesia hay que darle gloria a Dios. Efesios capítulo 3, verso 21. Efesios 3:21 dice: a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Palabra de Dios. ¿Cómo le voy a dar gloria a Dios en una iglesia que es invisible? Eso no se puede. Entonces, ¿cómo le voy a dar gloria a Dios? Pero como esta iglesia sí es visible, ahí hay que darle la gloria a Dios, en la iglesia. ¿Por qué? Porque dirá Pablo que esta iglesia es donde se muestra la multiforme sabiduría de Dios. Efesios capítulo 3, verso 10. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios se manifieste ahora a los principados y a los potestades en los cielos mediante la iglesia. Palabra de Dios. En la iglesia puedo encontrar la sabiduría de Dios. Por eso en la iglesia le doy gloria a Dios. Pero ¿cómo voy a encontrarla si la iglesia no existe? Lo que pasa es que algunos están equivocados y la iglesia sí existe, sí es visible. ¿Y cómo sabemos que es visible? El mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, Primera de Corintios 12, 28 dice que Dios puso en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los milagros, después el don de las curaciones, de asistencia de gobierno y diversidad de lenguas. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Que en la iglesia hay un orden, hay una secuencia, hay una estructura. Por eso nosotros tenemos papa, obispos, cardenales, arzobispos, nuncios, sacerdotes, diáconos. Hay una jerarquía, párroco, vicario. Hay jerarquía en todo esto. No es nada más de decir, ahí está la iglesia. No, hay una estructura como tal que Cristo quiso dejarla. Cristo puso a Pedro por encima de los demás y los demás también eran apóstoles, porque Cristo mismo ya quería una jerarquía. Y no solo tenía esos apóstoles, sino que tenía otros 72 que los ayudaban. Ya existe una jerarquía en la iglesia, ya existe una estructura como tal en la iglesia. Y en esa iglesia no puede existir entonces una iglesia invisible si tiene una estructura. ¿Qué estructura va a tener si es invisible? Por eso es que nosotros decimos que la iglesia de Cristo no solo no es invisible, sino que es altamente visible, porque se nota, porque se ve, porque existe una jerarquía, porque existen reglones, porque existe poder y la autoridad de Dios sobre esa iglesia. Y aquellos que quieran profundizar en la Biblia, que quieran conocer a fondo la Biblia y que quieran conocer más de su fe católica, se darán cuenta que ya no serán arrastrados. Efesios capítulo 4, verso 14, Efesios 4:14, Pablo dice: así ya no seremos como niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Palabra de Dios. Aquellos que quieran penetrar en la profundidad de la Biblia y que quieran conocer de verdad la Biblia, van a encontrar una iglesia que es apostólica, que es visible, que proviene de los apóstoles, que tiene autoridad, que es perpetua, que es infalible y que tiene una jerarquía, una estructura. Solo aquel que penetra en la Biblia ama, conoce y defiende su fe. Gracias por estar pendiente de estos videos. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 8 de este curso. Fórmanse y conozcan su fe. Compartan nuestros videos en Facebook y en YouTube, en nuestras redes sociales como Evangelizadores Católicos y Evangelizadores Torola. Y si Dios quiere, nos vemos en la siguiente lección. Recuerden, la iglesia es altamente visible. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.